Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una tarde más en esta biblioteca dentro de la programación festiva en este acto cultural. Muchas gracias a José Morán por haber querido venir a esta biblioteca a presentar su libro, Una escuela a tres maestras, que está ambientado en un Abarán de finales del siglo XIX, una época convulsa pero muy interesante a nivel político y social. Supongo que ahora hablaremos un poquito de eso. Muchas gracias también por haber puesto el nombre de Abarán en un libro, cosa que a los abaraneros nos gusta muchísimo. Y gracias a Santiago por haber accedido a conducir esta presentación. Santiago ha dedicado su vida a la docencia, como bien todos sabemos, y para el equipo de la Concejalía de Cultura y para mí misma es un honor que hoy esté aquí con nosotros, porque con Santiago nos unen anhelos y luchas por un mundo mejor y la creencia de que la educación y la cultura son herramientas muy poderosas para la transformación y la emancipación social. Muchas gracias, Santi, por todo. Gracias a los dos por este acto que nos vais a dar y que lo disfrutéis todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a empezar repitiendo prácticamente lo que ha dicho Penélope. Agradeceros en primer lugar que hayáis venido. A mí no me tiene que agradecer nada porque esta deferencia y esta consideración la tengo que agradecer yo. Ya no solo, o sobre todo, porque para mí ha sido un gran placer leerme esta novela de Una escuela, tres maestras, y hablaremos ahora de ella, ¿no? Pero ¿se oye bien o no? Bueno, pues lo dicho, ¿no? Y me reitero, muchas gracias por venir. También agradecerle a Pepe, ya me ha dicho que lo tuteé, por haber venido, una persona muy ocupada, y me ha pasado su currículum. Cuando uno se lee todo lo que ha hecho esta persona, yo voy a parafrasear uno de los títulos de la novela, y su vida ha sido un tiempo sin tiempo que perder, porque si leemos brevemente, ¿no?, de las cosas que ha hecho, ya va por su tercera novela. Bueno, iba a decir una tontería, pero no, hoy voy a ser formal. Entonces, nació en Valencia. Durante 4 cursos fue alumno del taller de poesía de la Universidad Politécnica de Valencia. Es poseedor de los premios de poesía, el 5º certamen César Simón del 2008 por Los silencios guardados, el 16º certamen Mar Granel de la Vila de Almusafes del 2013 por Memoria de nieve. Ha sido incluido en diversas antologías: de Polinia 2011, de la Asociación El Sueño del Búho, de la Asociación Conciliarte, de la UNESCO Valencia, etc. Su primera novela, Los trenes de la memoria, fue editada en 2014. La segunda novela, La otra libertad, fue editada en el 2016. Y la tercera novela, la que nos ocupa esta tarde a nosotros, es Una escuela, tres maestras, que ha sido editada en 2013. Lo dicho, ¿no? Con este currículum, que él se haya acordado de Abarán, es muy de agradecer. Dicho lo que he referido anteriormente, iba a repetir muchas de las cosas que ha dicho Penélope. Bueno, hecha la presentación, si os parece, bueno, a mí me ha parecido, y en eso tengo la libertad de hacerlo, de empezar por el final, ¿no? Irónicamente, si empezamos por el final, terminamos antes. Bueno, ahí en la contraportada se nos dice que esta novela es una narración de intriga y suspense. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, como ha dicho Penélope, un periodo histórico para mí accidentado, por decirlo suavemente, y también olvidado. Comentando con él hace un rato, hemos coincidido en que
las pautas de comportamiento, los hechos históricos, las circunstancias se podían haber trasladado y hecho, bueno, pues prácticamente todo esto que sucede en la primera se puede haber trasladado a la situación de la Segunda República, que sí que es verdad que hay mucha más literatura asociada, relacionada con la Segunda República. Yo he de decir que, antes de nada, le voy a agradecer que haya elegido la primera, porque a mí, a título personal, me ha supuesto o me ha despertado el interés por ese periodo. Es decir, hay cosas, anécdotas, cosas no se debe decir, no queda bien, ¿no? Anécdotas, circunstancias que son muy relevantes y muy ilustrativas, ¿no? Y en ese sentido la inquietud, ¿no? que me ha generado por aprender un poco más de ese periodo histórico es para mí muy gratificante, vamos a decirlo así, ¿no? En este periodo histórico, que he dicho antes que fue un periodo muy convulso, se produce la desamortización de Madoz. Yo humildemente reconozco que no tenía ni idea de que existía esa persona, ¿no? Pero yendo a la bibliografía, yo he visto o he comprobado que o he leído, ¿no?, que la desamortización de Madoz, además de producir un cambio dramático, ¿no?, un impacto, no sé, social, ¿no?, además de eso produjo, por tal y como se desarrolló o tal y como se promulgó la ley, produjo vamos a decirlo en términos suaves, una agudización de la corrupción política. Es decir, sin ese parámetro histórico, la novela creo que no se entiende, ¿no? O para mí no se hubiese entendido. Entonces, en ese sentido, esa inquietud por el siglo y por estas circunstancias, no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Bueno, pues ya está. Si podía haber elegido otro periodo histórico y él ha escogido tan desconocido, ¿no?, tan silenciado y a lo mejor de forma intencionada, no sé, pues la pregunta que obvia es la de que él nos diga por qué eligió ese periodo y ya a partir de ahí empieza. Bueno. Y ahora seguimos con más preguntas. Vale. Hombre. Y que no sea yo el único que pregunte, obviamente. Bueno, buenas tardes. Si escogí este periodo de la época de los cantones, es porque es prácticamente una época desconocida. Y por añadir alguna cosa más, solamente se conoce algo del cantón de Cartagena. Sin embargo, a la hora de retrotraerme a esa época, póngase. El micro más. El tuyo. Más cerca. Ahí. El hecho de retrotraerme a esa época es porque, desde un punto de vista ya personal, el hecho de averiguar, de saber cómo las épocas históricas se reproducen, el hecho de que se hable mucho, como estaba diciendo Santiago, se hable mucho de la Segunda República y sin embargo de la Primera República no se hable absolutamente nada, me llevó a investigar, a querer saber qué había pasado en la Primera República. Y también desde el punto de vista de que esa época se puede trasladar a la actualidad, porque los caracteres sociales, los dominios de la tierra, del poder, de lo económico, siguen reproduciéndose históricamente. Y esa época era interesante también porque fue una época convulsa, revolucionaria. Fue una época en la que apareció por primera vez el movimiento sindical. Es decir, el sindicalismo en sus inicios precisamente se inicia en esa época. Es decir, el anarquismo con Proudhon y el marxismo también, porque apareció Marx en esa época y además escribió un libro sobre
la historia, Karl Marx escribió la historia de la Revolución Española, precisamente de esta época en la que estamos hablando. Es decir, había una serie de factores que me llamaron la atención. Esto, ahora... ¿Se oye? Y entonces, cuando intenté buscar documentación, yo vivía entonces en Valencia y me encontré con que efectivamente a la hora de buscar documentación no había mucha documentación. La anécdota, por ejemplo, fue que fui al Archivo Municipal de Valencia para que me dieran las actas de la época del Cantón de Valencia, y resulta que no había nada. Es decir, no entregaban nada, y tuve que recurrir a una amiga que era funcionaria del Ayuntamiento de Valencia, y entonces intervino y me dieron las actas. Por decir otra anécdota, cuando vine por segunda vez aquí a Barán, que vine ya en busca de las actas del Ayuntamiento precisamente de julio de 1873, del Cantón Murciano, que es aquí en Abarán hubo un cantón, es decir, el cantón compaginaba los concejales y el ayuntamiento que había sido elegido democráticamente, y por otra parte estaban el comité revolucionario del cantón, y convivían en el mismo ayuntamiento, Por lo tanto, debía haber actas de esa época, como había conseguido las actas de Valencia. No había nada. En el Ayuntamiento de Barán no había nada. Entonces me dijeron que estaba en el archivo provincial de Valencia, de Murcia. Fui allí y encontré algunos documentos, aunque no mucho. Entonces, el hecho de buscar esa época es porque me estimulaba una época en la que no era el Cantón de Valencia, no era el Cantón murciano, era miles de cantones, de pueblos y aldeas que habían formalizado el cantón, su cantón particular. Entonces, era una época muy convulsa, en la que, por ejemplo, el Parlamento español estaba dominado, es decir, tenían mayoría los monárquicos, mientras que los republicanos eran una minoría, y sin embargo se configuró una república, la Primera República. No sé si habéis oído hablar de Amadeo de Saboya, porque no tenían nadie de alcurnia monárquica para ponerlo como rey, y entonces buscaron de la monarquía italiana y trajeron aquí a Amadeo de Saboya, que se marchó al cabo de un par de años. Entonces, ese fue el motivo principal de por qué busqué una época que tenía un aliciente, no diré histórico, pero también de novela. Es decir, había ingredientes muy importantes, ¿no? Entonces, cuando empecé a recoger ya más documentación, lectura de libros, me di cuenta de, efectivamente, que tenía mucha importancia. Y sin embargo, es una época totalmente desconocida, como decía Santiago. Primera pregunta. Gracias. Bueno, yo no sé si esta pregunta seguro que se nos ha ocurrido a todos, ¿no? Yo, de hecho, hablando con Mari Carmen, yo también he de agradecer, independiente, ¿verdad?, la gente que ha colaborado en la organización de este acto. Mari Carmen, yo no sé si ha tenido más ayuda o no, pero para mí la verdad es que cuando la he llamado, a mí me ha atendido con mucho agrado, y también no quiero que se me olvide. Bueno, pues una de las cosas que yo le comenté, oye, pues mira, pues una novela y de Abarán. Dice, no, pero si no es de Abarán, si no es un hecho histórico, ¿no? Porque yo pensaba, si era una historia novelada, ¿no? Aquello de que hay un relato histórico, se apaña un poco y para hacer una novela que
que al final le ha resultado muy grata de leer, ¿no? Y ella me dijo que no, ¿no? Entonces, evidentemente, ella me dijo, no, pero si esto ya me lo ha preguntado mucha gente, si realmente existieron las protagonistas, esas maestras de Abarán. Por cierto, ya que he nombrado maestras, una de las cosas colaterales, bueno, sí, vamos a decirlo así, que está una palabra de moda, ¿no? No sé si decir la descripción, o el conocimiento, o cómo expone la vocación de educar Pepe en la novela. Yo no sé si decir que me ha acomplejado, no sé si decir, no sé cómo decirlo, pero de verdad que cuando se lee esa novela y uno ve, yo que sé, esa vocación tan indeleble, dices, coño, pues acerté con mi profesión, ¿no? Estamos muy acostumbrados a profesiones de esas que están socialmente muy, no sé si sobrevaloradas, pero bueno, independientemente de las profesiones están las personas, y esas personas hacen las profesiones, ¿no? En ese sentido, yo no sé si me estoy yendo del tema. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Por qué nos ponen bueno, los protagonistas que son unos héroes, Es decir, los protagonistas, ahora hablemos, y otra cosa que él me dijo que me hizo ver, ¿no? Porque en todo esto, y ya estoy hablando yo de mis cosas más de la cuenta, todo lo que me ha producido a mí la lectura de esta novela, el hecho de tener que presentarla, cosas que yo no había hecho, reflexionar, profundizar, analizar este dato con este otro, hacer una serie de asociaciones, de circunstancias. La verdad es que me ha gustado, me ha entretenido este verano, Bueno, escúchame, ¿por qué Abarán? ¿Y por qué las maestras de Abarán? Es que cuando uno lee eso, ¿es gentilicio lo que se dice cuando eres del mismo pueblo? Yo no sé si es gentilicio, comparte gentilicio, no lo sé si es eso, no lo sé. Pero si es eso, yo me sentí orgulloso, voy a decirlo así, de ser de Abarán. Bueno, sí. Bueno, pues es un hecho más que nada de haber escrito la novela argumentándola en Abarán. Es un hecho anecdótico, porque mi mujer y yo fuimos a un museo, a una presentación de un libro, aquí me parece que era en Blanca, y habíamos oído hablar de las norias. ¿Por qué no vamos a Abarán, que está ahí al lado? Y vinimos aquí a Abarán. Y entonces cuando vi las norias, sobre todo la noria grande, me quedé, ¿cómo decir? No diré sorprendido, sino gratamente sorprendido. No es porque no las hubiera visto en el cine, incluso en algunos relatos, pero la noria me llamó mucho la atención. Es decir, sentí como, qué bonitas, el río, el riego de los campos, que todos lo conocéis, pero para mí que era desconocido, no desconocido del todo, ¿no? Me sentí además muy grato, muy bien de pasear, de ver, de que el agua del río me salpicara, que la novela de alguna forma lo sí, hace mucha referencia al río. Es la impresión que tenía de aquel momento. Y dije, pues es muy bonita. Y entonces pensé en ese momento lo que traía de Valencia, como he comentado anteriormente, que quería escribir sobre el cantón de Valencia. Dije, ¿por qué no traerlo no a Murcia ciudad, que es donde vivía? Ahora vivo en el Palmar. ¿Por qué no hacerlo en un pueblo? Es decir, ¿cómo nace en un pueblo el amor por la educación de las mujeres? La devoción, el hecho de que también Abarán hubiese tenido, como tuvo, esa duplicidad entre un ayuntamiento, entre comillas, democrático y un comité revolucionario del cantón. ¿Qué pasó? ¿Qué surgió de ahí? Y entonces me dije, pues bueno, volveré otro día y
como comentaba antes, veré si efectivamente hay actas del ayuntamiento de esa época, porque efectivamente las tuvo que haber, y entonces pues esa fue la anécdota de por qué Abraham. Y además, otra anécdota es que después de ver las norias con mi mujer y pasear por ahí, fuimos a comer a un restaurante que está cerca del ayuntamiento, no sé por dónde, y además comimos muy bien. Entonces, entre dos imágenes agradables, pues a última hora me centré y dije, pues en Abraham resultará todo. Por eso volví otra vez, como os comentaba antes, y definitivamente a distancia ya me imaginé pues las aventuras de las maestras, etcétera, etcétera. Esa fue la vida. Bueno, pues nada. ¿Me toca ahora a mí? Sí. Va. Bueno, después si queréis, vosotros si queréis sí, comentar alguna cosa, cuando... interrumpís, que esto es un coloquio. No hay ningún problema. Bueno. Vamos a ver una cosa. Ay, perdón. ¿Así? ¿Ahora? ¿Sería mejor? Bueno. Vamos a empezar con la novela un poquito, ¿no? La novela empieza con un desastre. Es decir, arde o se quema la escuela, ¿no? Y termina con su reconstrucción. Entre principio y final hay una serie de personajes con unas ilusiones, con unas convicciones, con unos ideales que, pese a tener 1001 adversidades, no renuncian nunca a ellos. A mí estos personajes, yo no entiendo mucho, yo soy lector, pero la verdad es que cuando yo empecé a conocer a los personajes, uno se da cuenta de que con otros personajes la historia hubiese terminado de forma diferente. Es como si los personajes hicieran la historia, es como si el deseo, ¿no?, la voluntad inquebrantable de que hubiera una escuela para niñas, primero de Antonia, luego de su hija Natalia y luego de Fuensanta. Yo ya se lo comenté el otro día. A mí el hecho de que Fuensanta mantuviera viva la presencia de Natalia durante toda la novela mediante su diario, a mí fue una cosa que me maravilló, ¿no? Entonces, los personajes de esta novela, los protagonistas son mujeres, pero hay unos personajes también masculinos o de hombres, no sé cómo decirlo, ¿no?, que también te llevan, ¿no?, que también te llenan, ¿no? Y yo ahora, dicho esto, unos personajes que van evolucionando, que van casi que condicionando el relato, ¿no? Yo qué sé, no sé, yo no lo había visto. A mí me ha encantado eso, ¿no? Entonces yo quiero que él no hable de esos personajes, ¿no?, porque son el alma de esta novela. Bien, los personajes son tres mujeres. Una de ellas, la primera, no es exactamente una profesora, una maestra, ni incluso la segunda ni la tercera, porque lo que prevalece es la vocación de una madre al principio, en el que la herencia que tiene, que la herencia que le deja a su hija, la herencia es para que construya una escuela. ¿Por qué no quiere que su hija, ni las hijas de Abraham, las mujeres, no tengan educación, no sepan defenderse, no sepan reivindicar sus derechos, que sean siempre marginadas, humilladas, etcétera, etcétera? Sumisas. Es una vocación feminista la que transcurre a través de toda la novela, que hoy la podemos comprender, pero en aquella época no existía. Más tarde, en 1880, empezó a aparecer la primera pedagogía sobre las mujeres diferenciándolas de la educación cristiana, católica, mujer de casa, etcétera, etcétera, que ya conocéis. Y me interesó mucho que ese eje central de la vocación para la educación de las mujeres
fuera un hecho fundamental, porque sigue siendo un hecho fundamental para el progreso de la sociedad, el hecho de que las mujeres tengan la capacidad reivindicativa de tener su propio criterio, de diferenciarse, de buscar la igualdad que encontramos hoy en día, es también el leitmotiv de la novela. La novela finaliza con un interrogante, y ese interrogante es el que vosotros y vosotras tenéis que contestar. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, termina con una pregunta. Es decir, cuando vosotros leáis la novela, pensadlo. Todo lo que Santiago comenta de que lo que le ilusionó, lo que ha visto en la novela, en los personajes, efectivamente la novela no termina como normalmente se hace con las novelas, ¿no? Termina bien o termina mal, con una anécdota o no, termina con un interrogante. Es decir, porque cuando uno lee y dice, ¿y ahora qué hacemos? Es ahora qué hacemos todos los lectores y el escritor, pero sobre todo los lectores y las lectoras. Por eso, el tema de la mujer para la educación femenina y también de los hombres, porque también se habla de este tema, pero sobre todo la reivindicación de la educación y de formalizar una base sobre la cual las mujeres puedan seguir avanzando, en aquella época era fundamental, ha sido el motivo de que los personajes fluyeran por ese campo. Bueno, de hecho, para corroborar un poco lo que dice, hay un capítulo, se titula Los celos matan. Yo no sé cómo calificar eso, ¿no? Pero los celos, esa cultura ¿no? Que parece que no, pero que sí que está. De hecho, y eso al margen, bueno, ahora cuando, ahora al margen, el hecho de que se lea como el marido celoso, porque Natalia había ido a hacer unas gestiones precisamente para beneficiarse los dos, empieza a dudar, porque se le hace tarde para coger el tren, no viene ese día, sino que tiene que vuelve al día siguiente. Empieza a pensar que qué habrá pasado con su novio, qué van a decir de mí. ¿Vale? Pues a Natalia la empujan, está embarazada y se ahoga. Mientras se está ahogando está llamando a su marido. Su marido la está oyendo. Los celos le impiden ayudarla. Es de una fuerza ese capítulo que, bueno, ahí está. Es decir, lógicamente el hecho de la violencia del hombre sobre la mujer es un hecho que hoy constatamos, ¿no? Y lógicamente, desde un punto de vista personal, podríamos decir ideológico si queréis, pues pensé en un momento concreto que este hecho fuera verdaderamente conmovedor, bello, pero a la vez repulsivo, porque ya leéis la novela en ese momento, es decir, porque el hecho de que una mujer embarazada la mate o la deje morir, mejor dicho, su marido, por el hecho de que tiene celos, pues es algo muy violento, porque en ese momento de que está naciendo el hijo, en que ella entra en ese momento del parto, en ese momento cae al río, en la noria, y llama a su marido, y su marido, como dice Santiago, no le hace caso.
prefiere ver morir a su mujer con su hijo naciendo, y eso pues es verdaderamente estremecedor, porque es poner en la literatura negro sobre blanco el hecho de los feminicidios, de la violencia contra la mujer actualmente, ¿no? Es que se hace de otra forma, pero aquí se hace de una forma más, ¿cómo decir?, más, pues bueno, con el río de trasfondo, es decir, en un paisaje como el vuestro, de otra forma, ¿no? Pero que sí quería poner el hecho violento del dominio de uno de los hombres sobre las mujeres, en este caso. Por eso la lectura, como dice Santiago, como digo yo, os gustará mucho, sobre todo a las mujeres y los hombres también. También hay protagonistas masculinos. Sí, también. Bueno. Sí. Perdón, siempre lo mismo. Sí, no quieren hablar. Ah, vale. Ha pedido la palabra. No, es que me ha llamado, es mi hija que me ha dicho que... Bueno, vamos a ver, es que también, como ya le he dicho, hay personajes también masculinos. Hay un personaje que también evoluciona mucho, cambia mucho, crece, también con una impronta muy definida, muy comprometida. Se llama Juan, es el hermano de Natalia. Esta persona aparece huido, es decir, esta persona, luego ya lo veréis, es miembro del Cantón, es decir, lo más izquierdoso de aquella época. Confiesa que ha participado en el intento de asesinato, magnicidio, al rey Alfonso XII, y llega a Barán refugiándose al único sitio donde puede ir, a la casa de su madre, ¿no? Esta persona, bueno, ya digo, tiene un desarrollo que a mí me ha parecido asombroso, ¿no? Resumiéndolo, esta persona pasa. Y también aparece una referencia ahí en la contraportada, que la contraportada es reflejo de todo lo que sucede en la novela, ¿no? Esta persona pasa de la ilusión revolucionaria, ojo, que el retrato que se hace del Cantón no es la imagen esa que yo tenía de 4 locos, 4 exaltados, no, ahí hay meollo, hay sustancia, ¿no? Entonces esta persona pasa de la ilusión revolucionaria. Y yo creo que esa ilusión no era solo de él, sino que se contagió a un porcentaje considerable de la población. Bueno, pues pasa de esa ilusión, de esa esperanza, a la derrota en el campo de batalla, y luego en él aparece la necesaria esperanza. Es decir, él acaba cuando están los monárquicos, pero él no se amilana, él no renuncia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese personaje también merece que comente algo, ¿no? Bien. Sí. Bueno, pues este personaje es un personaje que me venía bien porque formaliza por una parte la pareja con el personaje femenino, pero también porque en esa época, como comentaba anteriormente, nace el sindicalismo, es decir, el hecho de que los trabajadores, y hay escenas en las que los diferentes trabajadores agrícolas y trabajadores industriales que se reúnen en un bar hablan de sus problemas, y en ese sentido uno de los problemas que surge es precisamente el tema de ¿Que esto la pague? Cuando habla cuando habla. Máster en micrófono me hace falta. Es el hecho de que la reivindicación o la emancipación de los trabajadores, ¿no?, salga a la luz y tenga un cierto protagonismo. Entonces, este personaje, Juan,
que es el hermano de una de las maestras, configura precisamente esa situación. Un hombre que ha vivido en los márgenes del anarquismo. Sabéis que en 90 años de historia hubo 5 golpes de Estado en España, desde la época de la Primera República hasta la Segunda República y la Guerra Civil, hubo 5 golpes de Estado militares. Por lo tanto, era un tiempo convulso también desde un punto de vista de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios o los caciques de aquella época. Por eso el personaje de Juan, que es el hermano de una de ellas, tiene su importancia porque transmite ese mensaje de haber participado indirectamente en el atentado que hubo de Alfonso XII, lo podéis mirar en los libros de historia, indirectamente, y que luego se adecua a una situación de estar atemorizado, de vivir su vida junto con la protagonista, vivir una vida semioculta, que no se le vea, es decir, que la libertad por parte de los personajes, de este personaje, el que lo simboliza, pues aflore también en esta situación, hasta el hecho reivindicativo de ir a pedirle al conde, a pedirle explicaciones de por qué ese seguimiento, esa persecución hacia la heredad que tiene su novia, que es una de las maestras. Entonces, era importante porque hay un personaje importante, que no sé si me lo ibas a preguntar. Porque si lo dices tú, no te lo pregunto. Es que en toda la novela hay un personaje en el que se habla de él, pero no aparece nunca. Y es el conde. Todo el mundo habla del conde, pero el conde no aparece nunca. Ni pisa varón. Hasta que al final Juan se entrevista con el conde. Y ahí reivindicando el hecho de por qué se persigue, durante toda la novela, se persigue a las maestras por el hecho que tienen una herencia, que es la escuela, que es un pedazo de terreno y que perteneció al conde. Sin embargo, el conde, con toda la heredad, con todo el poder económico y político que tiene, quiere tener esa parcela para él. No quiere que la haya heredado las maestras. Y ese es un elemento también reivindicativo de que cuando se habla de la izquierda y la derecha, y el hecho de que unos tengan tanto y otros tampoco, ¿no? Y encima se quiere tener lo que no se tiene, ¿no? Lo que no se debe. El 1% de los que tienen la riqueza hoy en día es casi la mitad de lo que de la gente pobre. Pero bueno, eso es un elemento. Como has mencionado lo del conde, otra de las cosas que a mí me llamó la atención, de la que no tenía ni idea, es de lo que perdón, de lo que se denomina la legítima. Es decir, el conde tenía un señorío. Ya aparece en las famosas cartas de Puebla, ¿no? Y a Pepe se lo estaba comentando. Yo, preguntando sobre todo esto, un amigo me mandó las cartas de Puebla de la Constitución de Abarán, 1482. Todos los repobladores de Cejín y Moro. Luego, dicho queda, porque ahí está, las cartas de Puebla, viene esta gente, ¿no? Y hay una de las cosas que yo no sabía es que la legítima, que era la herencia o el señorío, no se podía partir, no se podía vender. Es decir, pasaba íntegramente a los herederos.
se produce una cesión en vida como usufructo, y para que se reconozca, bueno, ya eso lo explicas tú, ¿no? La firma de los hijos, de los herederos, es decir, cosas curiosas. Es decir, cuando esta persona tenía miles y miles de taullas, un pequeño trocico, ¿no? Que cuando leáis la novela, yo he de confesar no sé si decirlo, prejuicios o de esas cosas que uno tiene tan interiorizadas. Yo me considero una persona, claro, como buena, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Pero sin prejuicios feministas, ¿no? Yo he de deciros, y cuando leáis la novela lo entenderéis, yo dudé, sinceramente, lo reconozco, yo dudé de la honorabilidad de Antonio. Es decir, yo pensé, no, esta mujer le han cedido la taulla porque algo ha pasado. Y cuando digo algo ha pasado, ponerlo entre comillas, y ya sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Luego al final se aclara. Y bueno, ya está. No sé si ese detalle es relevante o no, no lo sé, ¿no? Sí, bueno, es que lógicamente estamos explicando la novela y por eso me vais a ayudar a comprar. Bueno, pues entonces ya... No, quiere decirse, es el hecho de que a última hora el conde ceda en que la taulla donde estaba la escuela ceda en el usufructo, no en la propiedad de la taulla, del terreno, para que se edifique nuevamente la escuela, cosa que se dice al final de la novela. Claro, es que, claro, quiere decirse, es que tienen que firmar los herederos. Es decir, no puede hacer una cesión de la heredad que pertenece a los hijos, la legítima, si los legítimos, es decir, los herederos, no firman que ceden en el usufructo esa propiedad. Quiere decir, es un hecho que bueno, queda reflejado ahí en el impreso, en lo que sucede al final. No quiero explicar más. Bueno, ya no. Bueno, ahora ya está. Tú no le preguntas. Es una novela que se lee muy rápidamente. Yo cuando hablé con Santiago por teléfono, él me dijo que le había despertado la curiosidad, nuevas lecturas, reflexiones sobre el cantonalismo, sobre por qué Abraham, que es vuestra pregunta, ¿no? Incluso Penélope, que me llamó por teléfono, dice, pero bueno, esto ha sucedido aquí en el pueblo. Digo, hombre, todo es la imaginación, ¿no? Porque no ha sucedido esas cosas. Pero, bueno, como escritor, pues cuando escribo la imaginación me vuela, ¿no? Bueno, pues... ¿Hablamos de Rosendo? Ah, sí, bueno, bien. Este es otro personaje. Aparece un personaje que me dio la idea, otra lectura, como sucede muchas veces, ¿no? Que aparece un personaje que está medio loco y que vive a las afueras del pueblo, de aquí del pueblo, a la otra parte del río. Que yo no he visitado la otra parte del río, pero no lo imaginé. Y es el tipo, el hombre, la mujer también, pero en este caso es un hombre ecologista, en el que su locura es cuidar a los animales, aunque estén heridos. Él los cuida, los cuida en todos los sentidos, es decir, si tienen alguna enfermedad, si están heridos, mientras los otros cazan los animales, él los cuida. Y por eso el hecho mismo de que cuida a los animales, la gente entiende que está medio loco. Y como está medio loco, a última hora, el conde lo mete en el manicomio. Quiere decirse que es también una anécdota de lo que supone hoy en día el cambio climático, en el que nadie dice nada y sin embargo estamos abocados, y cuando alguien reivindica, oye,
esta situación nos va a llevar a algo muy inestable, muy de lamentar, a última nos dicen que estamos medio locos o que esto no va a suceder y que esto es de otra... Pues bueno, pues este personaje me vino bien de introducirlo y que tiene también pues su moraleja, ¿no? Eso es. Yo no tengo más preguntas. Bueno, ya. Está bien, ¿no? Bueno, si queréis preguntar... Pues... No, sí, que quería ver una cosa. No, sigue. No, si yo ya... Si queréis alguna pregunta... Yo me lo sé casi todo del libro, ¿no? Es que tendría que buscarlo. No, dejémoslo estar. No, es que quería leeros unos párrafos que tú también tenías intención de leer algunos. Sí, pero como ya hemos mencionado, es decir, hay unos párrafos, pero es que entonces ya la novela os la vamos a contar del todo. Claro. Es que ya, tanto ya no, pero hay una cosa, bueno, a lo largo de la novela no se ha mencionado, hemos hablado de los personajes, de sus características, la novela se lee muy fácil, a mí a título personal me ha despertado interés, he disfrutado, lo he repensado mucho, porque claro, ponerme aquí eso impone, ¿no? Quería, bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Y ahora se me ha ido lo que iba a decir. ¿No? Porque solo habla de los personajes, pero que habrán dejado cosas sin explicar, ¿no? Perdón. Eso es el carnet de identidad. La edad no, el carnet de identidad. No, lo que es verdad que los enemigos, los adversarios, lo que se encuentra, la Iglesia, el machismo, o una cultura, unas tradiciones un poquito, y el orden establecido. Es decir, resumen, luego cuando se lee esa novela hay que tener muchas ganas para enfrentarse, unas convicciones, su vocación, porque como ha dicho Pepe, en última instancia todo de la novela es el deseo inquebrantable de hacer una escuela para las niñas pobres. Y estaban luchando y peleándose con el sentir de la mayoría que veían, fijaos bien, muy normal que las niñas ricas tuvieran su instrucción, pero las niñas pobres no. Y ya otro detalle que ya no digo más de la novela. Si Fuensanta se titula, si Fuensanta va a la escuela de institutrices y saca su título de maestra, es por un milagro. Sí, un milagro. ¿No? Es verdad, ¿no? Cura, cuando nadie sabía nada, cura al hijo del señor en el que ella estaba sirviendo. Oye. Vicky, pero ahora yo compro 5, tú no te preocupes, ahora yo te compro 5, no te preocupes. Tengo una pregunta. Habláis de escuela de niñas, ¿y los niños? Sí, bueno, sí, claro, quiere decirse, es que los niños, los padres, estamos hablando de aquella época, los niños, en cuanto tenían 8 o 10 años, se los llevaban a trabajar con ellos al campo. O cuidaban animales. O cuidaban animales, o hacían cualquier cosa. Es decir, los niños prácticamente no tenían ninguna educación tampoco. Las niñas menos aún. En todo caso, en la novela se habla de que en su momento piden que acudan los niños a la escuela de las niñas, porque los padres de los niños lo que querían es que no fueran inferiores a las niñas.
entonces lo llevan a los niños con las niñas para que aprendan lo mismo, pero no por el hecho de su educación, su promoción social y demás, sino por el hecho de que no quería que las niñas supieran más que los hijos, ¿no? Y por eso aparece también que Fuensanta, es decir, uno de los personajes, dice que sí, que efectivamente acudan también los niños. En todo caso, dos cuestiones de la novela que no tienen que ver con la novela. Tienen que ver con la novela, pero no en el sentido de profundizar en los personajes, sino el hecho de que hay, desde mi punto de vista, hay dos tipos de escritores. Unos que hablan de sí mismos, entonces su narrativa es una narrativa en tercera persona, que se llama, en la que aparece siempre el escritor, está detrás de los personajes, está por delante de los personajes y habla mucho del ambiente, de los paisajes o de los detalles de cómo van vestidos. Sin embargo, hay otro tipo de escritor, al que me quiero considerar yo, en el que quienes hablan, quienes llevan la trama, son los propios personajes. Y en ese sentido, la novela hablan los personajes. Son los personajes los que atraen. Yo pongo el ejemplo, en este caso, de que se conoce más al Quijote que a Cervantes. Porque el Quijote, el personaje, es el que lleva toda la trama. Él es el que defiende la honestidad, la cultura, la libertad, etcétera, etcétera. Cervantes es conocido, pero no es lo mismo, ¿no? Quiere decirse que cuando se habla, y la novela tiene, esta novela tiene también esa parte didáctica para aquellos que os guste profundizar en la escritura, ¿no? Y es el hecho de que se habla en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Encontráis el diario de una de ellas, en el que habla como diario en primera persona, cosa obvia, en tercera persona, que es el escritor, en el que ambienta un poco por dónde van los personajes, y en primera persona en el sentido de qué sucede en la mente de la persona, de los personajes, ¿no? Y desde ese punto de vista para mí fue pues un ejercicio práctico de meter en una misma novela las tres formas de escritura. Por lo tanto, leeréis algo didáctico también en ese sentido, ¿no? Me has dejado fuera de juego. Bueno. Penélope dice allá al fondo que preguntar cosas. Venga. Bueno. Yo solamente decir una cosa. Esta novela debería hacerse una película. Sí. Yo quería decir que... Sí. Ay, perdón. Sí. Cada que yo leí su novela, yo soy maestra, soy bananera, y lo que más me ha gustado de la novela ha sido ir leyéndola y diciéndote, pues pasas por delante de la parroquia de San Pablo, de la iglesia de San Pablo, Sí. vas para el ayuntamiento, pasas por la Plaza Vieja, y yo que paso por ahí todos los días, pues me he sentido muy identificada en algo. No tiene nada que ver con el contexto histórico, que a mí me llamó la atención porque no lo conocía el cantonismo en Abraham, pero me ha gustado por eso, porque yo soy muy bananera y me he sentido ahí un poco identificada con la figura de San Martín. Y me ha gustado que pues haga porque tener una escuela en su pueblo y mantenerlo, que no tenga nada que ver con lo que pasa aquí en Abraham, con esa historia, pero pues me ha gustado la novela. Ha sido amena y ha sido un rato agradable leyéndola. Así que le felicito. Pues eso lo dicen de una lectora y un lector. Así que pasáis un rato agradable, os sentiréis ambientados, como estaba diciendo. Identificados con muchos pasajes. Es decir, yo lógicamente me metí en internet,
incluso estuve viendo unos vídeos de una asociación de amas de casa sobre las comidas de Amarán, ¿no? Quiere decirse que último ahora en Internet te da muchas opciones de saber con detalle lo que sucede en los pueblos y demás, ¿no? Sí. Por eso menciona el zarangollo. Exacto, exacto. Bueno, cierra. Bueno, pues nada.